Hola y bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy es, 6 de marzo de 2026 y tenemos sobre la mesa un documento, pues, verdaderamente excepcional para desentrañar. Ujú, totalmente. Se trata de un PDF bastante extenso que contiene extractos cuidadosamente seleccionados de El arte de la guerra de Sun Tzu. Un clásico absoluto. Sí, para quien quizás en nuestra audiencia solo conozca el título por referencias en la cultura popular, estamos hablando de un tratado de estrategia militar monumental, escrito en la antigua China alrededor del año 500 a.C. Y exacto. Y la misión de nuestra exploración detallada de hoy es ambiciosa. Queremos extraer las perlas de sabiduría estratégica más fascinantes de este texto milenario. El objetivo es entender por qué, más de 2500 años después de haber sido plasmado en rollos de bambú, este documento se sigue leyendo casi de forma religiosa. Sí, sí, en todas partes. En escuelas de negocios muy prestigiosas, en corporaciones globales y hasta en seminarios de superación personal. Es que es un documento extraordinario. Y la amplitud de su influencia actual es testimonio de su profundidad, de su genialidad. Para establecer el contexto adecuado desde el principio, es fundamental entender una paradoja central de esta obra. A ver, cuéntanos. Pues, a pesar de llevar la palabra guerra en su título, el objetivo principal del texto no es bajo ningún concepto aniquilar o destruir brutalmente al adversario. De hecho, la verdadera maestría radica en alcanzar las metas propuestas sin devastar el entorno ni avasallar al rival. Claro, suena contraintuitivo. Totalmente. Si se lee con la atención que merece, uno descubre rápidamente que no es simplemente un compendio rancio de tácticas de combate físico con carros y lanzas. Es, en su esencia más pura, un profundo manual sobre el comportamiento humano. Expone magistralmente nuestras vulnerabilidades, nuestros sesgos psicológicos y traza una ruta sobre cómo construir fortaleza mental. Vale, vamos a desglosar esto porque la primera sección del texto rompe por completo con lo que cualquier lector moderno esperaría de un general de la antigüedad. Uno asume que un general va a hablar de fuerza bruta, espadas, sangre. Sangre y fuego, exacto. Sí, pero uno de los descubrimientos más sorprendentes aquí es que el concepto supremo de la guerra es, irónicamente, no tener que pelearla en absoluto. Hay una cita específica, prácticamente la regla de oro que sostiene el documento. Cito textualmente: el que consigue que se rindan impotentes los ejércitos ajenos sin luchar es el mejor maestro. Es una belleza de concepto. Es decir, la victoria perfecta es la que no requiere derramar una sola gota de sangre. Lo fascinante aquí es cómo esta filosofía reconfigura por completo nuestra idea preconcebida del conflicto. Desde la perspectiva de Sun, llegar a la violencia física es, en realidad, una admisión de fracaso intelectual. Un fracaso del estratega. Exactamente. Él considera que la peor táctica posible, el nivel más bajo de competencia, es asediar una ciudad amurallada llevado por pura cólera o desesperación. Porque agota todo, claro. Claro, el asedio agota los recursos propios, destruye la moral, arruina la economía de todos los involucrados. Por el contrario, el verdadero experto opera a un nivel mucho más abstracto. El texto aconseja que primero se deben atacar los planes del enemigo, frustrar sus intenciones antes de que tomen forma física. ¿Y si eso no funciona? Si no es suficiente, el segundo paso es deshacer sus alianzas mediante diplomacia o astucia, dejándolo aislado. Todo este trabajo psicológico ocurre mucho antes de cruzar espadas. La agresión física es el último y más burdo recurso. Es una visión muy matemática, muy calculada. De hecho, leyendo más adelante, prohíbe explícitamente improvisar. Pide evaluar cualquier situación basándose en 5 factores fundamentales, antes de dar un solo paso. Y me llamó mucho la atención lo holístico de esta lista. Por ejemplo, menciona el tiempo, que no es solo si llueve, sino entender los ciclos, las estaciones. Ujú. También menciona el terreno, que abarca calcular distancias, cuellos de botella, pero los otros factores son mucho más humanos, ¿verdad? Así es, esos otros 3 factores son los que deciden la balanza. Está la doctrina, que es la armonía profunda y el propósito compartido entre el pueblo y su líder. Luego está el mando, que exige valentía, sabiduría y benevolencia en el líder. Una mezcla difícil de lograr. Muy difícil. Y finalmente la disciplina, que es la maquinaria pura, la organización logística.
Y es a partir del análisis riguroso de esos 5 factores que se llega a una de las frases más célebres. Básicamente, si uno conoce a los demás y se conoce a sí mismo, ni en 100 batallas correrá peligro. Esa frase es un pilar. Pero lo que me resulta impactante es la conclusión de ese autoconocimiento. Propone que la victoria se calcula matemáticamente, con fría precisión, en una mesa, antes de cualquier acción. Un ejército victorioso gana primero en la mesa de planificación y va a la batalla después. Solo para recoger los frutos. Exacto. Por el contrario, el derrotado es aquel que se lanza a la lucha primero, por pura emoción, y luego busca cómo ganar sobre la marcha. Esa es la trampa de la reactividad. Y para asegurar esa victoria en la fase de diseño, el texto introduce el arte del engaño. La guerra se basa en la vía del engaño. No por el simple placer de mentir, sino para manipular percepciones y controlar el comportamiento ajeno. Tengo que admitir que leí esa parte fascinada. Las instrucciones son directas, como de película. Si se tiene capacidad para atacar, hay que fingir incapacidad. Si hay movimiento, aparentar letargo. Romper las expectativas del otro. Exactamente. Y un consejo brillante de psicología humana. Si el enemigo es arrogante, la instrucción no es desafiarlo, sino todo lo contrario. Alimentar su ego, fomentar ese egoísmo para que se vuelva descuidado. Esa manipulación del ego está profundamente enraizada en la necesidad vital de conservar recursos. Sun Tzu entiende que las guerras largas arruinan incluso a la nación más rica. Cita la máxima de que los que hierro matan, a hierro mueren. El desgaste prolongado es un peligro existencial. Sí, el tema de ahorrar energía es clave. Por eso aconseja tácticas logísticas extremas, como robarle la comida al enemigo en lugar de transportar la propia. La matemática que presenta ahí es asombrosa. Plantea que una sola porción de recursos arrebatada al adversario vale por 20 porciones de la propia. 20-1. Sí, suena exagerado, pero cuando piensas en el costo de transportar una carreta de arroz a cientos de kilómetros en la antigüedad, los caballos y guardias se comen 19 carretas solo para hacer llegar una al frente. Al robarle al enemigo, te nutres y lo hambreas desde adentro. Es un pensamiento de eficiencia radical. Y esa misma búsqueda nos lleva a cómo aplicar la fuerza física cuando ya no queda otra opción. Aquí es donde se pone realmente interesante. Los extractos usan analogías que cualquiera puede visualizar. Introduce una imagen potentísima para la simetría de un ataque. Dice que atacar lo que el enemigo ha dejado vacío con lo que uno tiene lleno es como arrojar piedras pesadas sobre un montón de huevos. Una imagen brutal. Brutal pero clara. El resultado es devastador, la piedra no sufre daño y no hay sobreesfuerzo heroico. Esa analogía ilustra una dualidad táctica fundamental. La diferencia entre el ataque directo, que llama ortodoxo, y el ataque indirecto, denominado heterodoxo. Lo esperado frente a lo inesperado. Exacto. El ataque ortodoxo es la confrontación frontal, las reglas tradicionales. Sirve para fijar la atención del oponente. Pero el ataque heterodoxo es el golpe desde el ángulo ciego. La fuerza bruta rara vez decide el resultado final. Es la sorpresa la que quiebra la voluntad. Y ambas se retroalimentan como un círculo continuo. Si lo pensamos en un escenario corporativo, para quien nos escucha, una empresa emergente desafiando a un gigante. El ataque ortodoxo sería competir en publicidad. Inútil, porque el gigante tiene más recursos y lo espera. El heterodoxo sería cambiar el modelo de distribución con una tecnología nueva. Esa imprevisibilidad genera un concepto fascinante, la fuerza del ímpetu o el momentum. El texto no confía en la motivación individual, es muy pragmático. Sí, la manera en que ilustra el momentum deja una imagen imborrable. Dice que alguien temeroso se vuelve ferozmente valiente si el ímpetu del grupo lo arrastra. Lo compara con rocas redondas precipitándose por la ladera de una montaña empinada. La gravedad hace el trabajo. Exactamente. No es la roca esforzándose por aplastar, es el diseño del entorno. El líder astuto no grita a las rocas para que rueden, crea un entorno inclinado donde el éxito fluye naturalmente. Esa manipulación del entorno nos lleva a la idea más filosófica de la obra, alcanzar la no forma. Operar sin estructura perceptible. Si no tienes rutinas predecibles, los espías no ven nada, no hay patrones. Ante este vacío, la paranoia se apodera del adversario.
Intenta defenderse de todo simultáneamente y divide sus fuerzas, volviéndose débil en todas partes. Es como intentar golpear la niebla. Esta idea de la no forma se complementa con la metáfora del agua. El agua moldea su curso según la topografía. De la misma manera, un ejército moldea su victoria según la disposición del adversario en ese instante. La adaptabilidad pura. Y el capítulo 7 es poesía bélica. Dice que hay que moverse rápido como el viento, ser compacto como un bosque, voraz como el fuego e inamovible como una montaña. Y hay un detalle histórico-visual muy interesante ahí. Menciona el uso de tambores enormes, campanas y banderas brillantes. No era puro teatro ceremonial, era para unificar los ojos y los oídos de una multitud caótica. Era la red de telecomunicaciones del año 500 a.C. Asegurando que actuaran como un solo organismo. Ningún valiente avanzando solo, ningún cobarde retrocediendo. Es una clase magistral de sincronización masiva. Pero claro, una maquinaria tan adaptable como el agua y firme como una montaña requiere un liderazgo excepcional. Por eso el capítulo 8 advierte sobre los peligros de estar al mando. Detalla 5 defectos fatales en el carácter de un líder que pueden llevar al desastre absoluto. Esa lista es una revelación porque aplica a cualquier líder hoy en día. Son rasgos opuestos casi. El primero es la temeridad, el falso heroísmo de estar dispuesto a morir. El segundo es la cobardía pura, querer preservar la vida a toda costa, lo cual paraliza. Sí, los dos extremos. El tercero es una ira irracional, que facilita caer en provocaciones. El cuarto es ser demasiado puritano, tener un ego frágil con miedo a la deshonra. Pero el quinto me dejó pensando. Dice que es un peligro mortal ser excesivamente compasivo. ¿Por qué la compasión sería un defecto fatal aquí? Suele causar conmoción al leerlo, parece contraintuitivo. Pero la lógica es fría y aplastante. Un buen líder en un conflicto existencial debe actuar de manera racional, analizando el beneficio y el daño. Si se deja llevar por emociones, incluso nobles como la empatía desbordante, el enemigo lo usará como arma. Haciéndole una trampa. Exactamente. Podría poner a un grupo pequeño en peligro extremo solo para obligar a ese líder compasivo a desviar sus fuerzas principales para rescatarlos, cayendo en una emboscada masiva. El líder debe tener dureza mental para, a veces, sacrificar la parte por la supervivencia del conjunto. Es una carga psicológica inmensa y requiere una capacidad de observación brutal. El capítulo 9 me pareció espectacular, casi como un CSI de hace 2000 años. Detalla cómo leer pistas ocultas del entorno para deducir la verdad. La brillantez ahí es entender que el entorno natural no miente. Si un ejército se esconde en un bosque, altera la vida salvaje. Si los pájaros alzan el vuelo repentinamente, no es el clima, es una emboscada. ¿Y la lectura del polvo? Increíble la precisión. Explica que columnas de polvo altas y espesas significan que se acercan carros pesados. Si la nube es baja y ancha, es una inmensa infantería a pie. Pero también analiza el lenguaje. Sí, la comunicación en alta tensión. Observa que si los emisarios usan palabras humildes y conciliadoras, de la nada, están ganando tiempo para un ataque sorpresa. Si usan palabras altisonantes y posturas agresivas, en realidad preparan su retirada en la oscuridad. Si conectamos esto con el panorama general, no se trata solo de buena vista para el polvo o los pájaros, se trata de inteligencia emocional y psicológica bajo estrés extremo, comprender la mente del oponente. Y hay una regla de oro aquí, la necesidad de dejar siempre una salida al enemigo. El famoso dicho del puente de plata. Tal cual. Advierte que no se debe presionar a un enemigo desesperado. Pensemos en un animal acorralado con muerte inminente. Al no tener nada que perder, luchará con fiereza letal, multiplicando el daño a sus captores. El costo de acorralarlos es que te llevarán con ellos al abismo. Exactamente. Pero si a ese enemigo se le muestra una vía de escape, aunque sea una ilusión, su psicología cambia al instante. Su férrea voluntad de luchar se desmorona frente a la esperanza de sobrevivir. Solo pensará en huir, y en ese instante de debilidad estructural se le puede vencer con riesgo mínimo. Esa inteligencia para manipular reacciones también aplica hacia adentro, con el propio equipo. El capítulo 10 habla del trato a los subordinados con un equilibrio dificilísimo. Aconseja mirarlos como recién nacidos, cuidarlos con devoción, y así seguirán al líder a los valles más profundos. Pero enseguida advierte del extremo opuesto.
sin anestesia. Si hay tanta indulgencia que no se aplican reglas, se convertirán en niños mimados, y un niño mimado en una crisis de supervivencia es completamente inservible. Es la articulación más perfecta de la dualidad de liderazgo eficaz. Se requiere inmensa humanidad para ganarse la lealtad, pero una firmeza inquebrantable para unificar y lograr que actúen bajo presión. Si recompensas sin exigir, generas complacencia. Si castigas sin reconocer méritos, generas resentimiento. El verdadero estratega domina la tensión entre esos polos. Entonces, ¿qué significa todo esto al final del día? Al concluir la revisión de estos extractos, queda clarísimo por qué mantiene una vigencia apabullante. No es un manual logístico anticuado, es una clase magistral sobre el manejo de la energía, propia y ajena. Sin duda. Nos enseña sobre paciencia estratégica, lectura profunda del entorno e intenciones ocultas. La joya de la corona es que la meta suprema del estratega es resolver la fricción sin cruzar a la destrucción mutua. La victoria ideal es silenciosa, invisible y deja el mundo intacto. Para cerrar verdaderamente esta exploración detallada de hoy, me gustaría proponer una reflexión más filosófica, una que construya sobre las enseñanzas más profundas de Sun Tzu. Él insiste en el secreto, en la sombra, en la no forma, como requisito indispensable para ser invencible. Ujú. Sin embargo, vivimos inmersos en un mundo moderno radicalmente hiperconectado. Una era donde cada paso, movimiento y detalle se documenta obsesivamente. Se comparte en tiempo real en redes sociales. Esto nos plantea un dilema fascinante. ¿Acaso la sociedad actual en su búsqueda de validación ha perdido irrevocablemente la capacidad de la no forma? ¡Qué gran punto! Dejamos a la mente curiosa con esta pregunta para reflexionar. ¿Acaso esta cultura de la transparencia total, esta exposición voluntaria, nos ha hecho estratégicamente más débiles y vulnerables que nunca ante cualquier adversario que decida observarnos desde la sombra? Una pregunta monumental que, sin duda alguna, deja mucho terreno mental para explorar nuestras rutinas modernas. Con esta profunda reflexión damos por terminada la sesión de hoy. Ha sido un auténtico placer desentrañar los secretos de estos textos milenarios. Agradecemos a quienes nos han acompañado y la invitación, como siempre, es a que sigan alimentando esa curiosidad intelectual insaciable. Hasta la próxima exploración.